todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Cada vez son más los escándalos de corrupción que ocurrieron durante el gobierno de la Cuarta Transformación. El más reciente es el de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México que permitió el desvío de millones de pesos, comandada por el vicealmirante Manuel Roberto y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, ambos hermanos y sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. En la trama también se reveló una presunta reunión entre Gonzalo Bobby López Beltrán, hijo de López Obrador, su amigo el empresario Amílcar Olán, señalado por tráfico de influencias con los hijos de López Obrador durante su gobierno, el empresario Arnold Rojas y, precisamente, Manuel Roberto Farías. Pero los dichos siempre contrastan con la realidad. El ejemplo es la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Estatal de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco. Las autoridades lo señalaron por ser el líder del grupo criminal La Barredora, dedicado al huachicol, narcotráfico, extorsión y tráfico de migrantes. El ahora senador Adán Augusto López aseguró que nunca supo nada, aunque él mismo se ahogaba con sus palabras en el caso paralelo de Genaro García Luna. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Si Adán Augusto no lo sabía, quien sí lo sabía era Audomaro Martínez, ex jefe de seguridad personal de Andrés Manuel López Obrador. Audomaro Martínez fue designado director del Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de López Obrador. Documentos filtrados revelan que desde 2019 ya existía un expediente de inteligencia que ligaba a Hernán Bermúdez Requena con el crimen organizado, antes de ser nombrado secretario de Seguridad Estatal. Pero ni Audomaro Martínez ni nadie hicieron algo para impedirlo. Y con total impunidad, Bermúdez Requena lideró el grupo criminal. Para ADN Noticias, Daniel Jacobo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, es que son demasiadas manchas. Y hablamos de personajes encumbrados, empoderados por Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de sus más cercanos, de sus amigos. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, qué gusto. Manuel, ¿Cómo estás? Manuel, Roberto, un placer. Muy bien. Muy buenas noches. Manuel Añorbe, felicidades, senador, ¿cómo estás? Felicidades por este gran formato. Gracias, muchas gracias por estar acá. Roberto Gil Suart. Buenas noches, Manuel. Qué gusto, Roberto. Buenas gracias, noches. muchas gracias. Los tres son nuestros padrinos de arranque de mesa, ¿no? Que se repita esto, que vengan seguido a acompañarnos. Gracias por estar acá. Que sí. Muchas gracias. Manuel. Jorge, a ver, Hernán Bermúdez Requena, Rafael Ojeda, Audomaro Martínez Zapata, bueno, el clan, los hijos de López Obrador, Alfonso Romo, y se me acaban los dedos de la mano. Cada vez son más los escándalos de corrupción. No, te faltan dedos porque son cada vez más y cada vez aparecen más personajes, porque además nos faltan los sobrinos del almirante Ojeda, y hay una estructura, lo que comienza a quedar muy claro, que no son casos aislados de corrupción. Siempre va a haber corrupción, la ha habido en todos los gobiernos, de todos los partidos, pero aquí lo que estamos viendo es una estructura, un andamiaje que comienza siendo una corrupción de Estado. Entonces tú tienes personajes muy importantes, tienes a los sobrinos del almirante, por cómo se desarrollan las cosas, lo hemos platicado, tienes al propio ex almirante secretario, tienes en el caso de La Barredora, el que era el secretario de Gobernación, tienes a Audomaro, que era el director del CNI, tienes las denuncias que se hicieron en medios y las denuncias que se hicieron desde la Secretaría de la Defensa. Quizás el argumento más sólido, más duro que hay contra todos estos personajes son los oficios del ex secretario de la Defensa, el general Sandoval, contra ellos. Entonces, me parece que este andamiaje, esta trama, va muchísimo más allá de que incluso lo que estamos viendo es escandaloso, pero me parece que nos faltan cosas por ver.
simplemente me quedo con un tema. Si tú tienes un secretario de la Marina, tienes un secretario de Gobernación, solamente hay una persona sobre ellos. Pues sí. Y entre más le rasca uno, más porquería parece. Es el jefe de escoltas, el jefe de oficina, el que le decía al otro hermano, vaya, los más cercanos. Roberto, ¿es el sexenio más corrupto hasta ahora? Sin lugar a dudas. Y faltan mencionar a los encargados de aduanas. Una institución que hoy vemos está prácticamente colapsada por la corrupción. Varios muy cercanos a López Obrador pasaron por esa institución de la República y ahora sabemos por la mecánica y por la escala de la corrupción pudieron haber tenido información, datos. Desde 2019 conocemos notas periodísticas, información de inteligencia, denuncias de algunos gobernadores del norte del país que empezaron a evidenciar que no era posible explicar, primero, el tráfico de ferrotanques, el tráfico de contrabando de gasolina a través de camiones en la frontera por los vacíos de los puentes fronterizos que están protegidos por el TEMEC. Luego supimos que lo hacían a través de buques. Y yo creo que, decía Jorge, el caso de la barredora, hay que ponerlo con nombre y apellido. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno creó un cártel. La barredora es una creación del gobierno de Tabasco para crear una paz narca. Y eso es la política de los abrazos y no balazos. La barredora no es la complicidad de un jefe de policía con un cártel o con una organización criminal. Es la creación desde el Estado de un cártel para pacificar de manera ficticia una entidad federativa. ¿Es creíble que no sabía López Obrador? Porque dice Adán Augusto, yo no vi nada, yo nunca sospeché, yo no menté. ¿Es creíble que López Obrador no sabía todo esto que estaba sucediendo? Déjame decirte que todos los caminos apuntan a Andrés Manuel López Obrador. Y déjame recordarte que Andrés Manuel dijo que iba a combatir el huachicol. Es más, presumía que ya no había huachicol en México. No solo no lo combatió, se apoderó del huachicol. Creó el cártel de Tabasco y después el cártel de López Obrador en Palacio Nacional en ese sexenio. Institucionalizó el tema del huachicol y además involucró a la Marina, que obviamente merece todos nuestros respetos, pero que finalmente se apoderaron, como dice Roberto y dice Jorge, de las aduanas, de las terminales marítimas, del aeropuerto, de los aeropuertos. Hicieron de todo este andamiaje un acto de corrupción inimaginable, donde hoy puedes cuantificar, vía este huachicol fiscal o el huachicol del bienestar, 177 mil millones de pesos en el 2024. Sacando las cuentas, estás hablando de alrededor, poquito más, de 500 mil millones de pesos. Ya en la venta en el mercado negro, estamos hablando de 1 billón de pesos. O sea, todo lo que para infraestructura en el país en un año en el presupuesto de egresos, ellos finalmente se quedaron con ese dinero y lo destinaron a campañas políticas. Por eso es crimen organizado, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Desde Palacio Nacional. Desde Palacio Nacional. Claro, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claro, él mismo decía que un presidente de la República, cuando existía un acto de corrupción, lo conocía, aunque no firmara. Sacó el pañuelito blanco de que ya no había corrupción en México, pero lo que pasa es que eran obviamente distractores, porque al final él fue el que instrumentó, no tengo la menor duda, la institucionalizó el huachicol en México e involucró a la Marina y a elementos de la Marina. Ahí están los sobrinos. ¿O tú crees, Manuel, que Ojeda no sabía que sus sobrinos estaban metidos en todas estas tranzas? No solamente eran sus familiares, uno era tan cercano que era su secretario particular. No, y a ver, y además hay, insisto, hay denuncias periodísticas. Tú dices, bueno, la información periodística está sesgada, pero está la información de la Secretaría de la Defensa a través de los papeles de Guacamaya Leaks. Sabemos
Ahí están los oficios, hay copia de los oficios, no son versiones, son denuncias firmadas por la Secretaría de la Defensa sobre los actos de corrupción que se estaban produciendo en las aduanas, con nombre y apellido, no son tentativos. Yo platicaba, creo lo comentábamos el otro día, con un almirante actual de la Marina, me decía es que lo más lamentable de esto es que era un secreto a voces. Era algo que internamente, de alguna forma, no con todos los detalles, se sabía. Entonces es imposible que López Obrador no lo supiera. Es imposible que no lo supiera. ¿Por qué? Porque hay... yo no me imagino, conociendo cómo funcionan y conociendo muy bien cómo funcionan esas instituciones, un secretario de la Defensa no hace una acusación y manda un oficio sin informarle al presidente: señor presidente, que es tu comandante en jefe, pues sí, me encontré con este problema. Ahora, el asunto es cuando todos están metidos, porque está metido el de la Marina, está metido el secretario de Gobernación, está metido el que era jefe de la oficina y quién sabe cuántos más. No parece verosímil que en el caso, por lo menos de la red de contrabando de combustible en nuestro país, hayan fallado todas las instituciones y todos los controles: inteligencia militar, inteligencia civil, las propias alertas que en la frontera o por la relación bilateral se detonan. Es inverosímil, simplemente. Lo decía muy bien Manuel, hay antecedentes de financiamiento a las campañas de Morena documentadas. Pasó de noche y nadie hace las preguntas, nos hemos acostumbrado a no hacer las preguntas. ¿Quién mató a Carmona y por qué? ¿Quién mató a Carmona? Porque una ejecución absolutamente limpia en San Pedro Garza García, a plena luz del día, de pronto se apagan todas las cámaras de una de las ciudades más vigiladas del país. ¿Quién mató al testigo protegido que supuestamente reveló la corrupción? Esto parece una película, una serie de Netflix. Bueno, ahora con suicidios. La única explicación, Manuel, es que está metido todo mundo. Y la única explicación es que esta corrupción empezó por la cabeza, por Andrés Manuel López Obrador y su séquito de leales. Pero a mí, Pero dice Claudia Sheinbaum que es un hombre íntegro, lo dijo hoy en la mañana. Yo creo que parte de esa dificultad que tiene la presidenta de separarse de Andrés Manuel López Obrador la lleva a estas expresiones. Pero recordemos lo que dijo el almirante secretario en el discurso del desfile el 16 de septiembre. Nos costó mucho trabajo tomar la decisión. Esto significa que ya sabían lo que estaba aconteciendo, que ya sabían quiénes son los responsables y tomaron la decisión de actuar. Yo hago la pregunta, cuando usa el plural el almirante secretario, ¿nos tomó mucho tiempo decidirlo? ¿De quiénes habla? ¿Habla en el plural de la Marina, de los mandos de la Marina, o habla en el plural del régimen, del gobierno, de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? Esa es la gran pregunta. Estoy repitiendo textualmente las palabras del almirante secretario. Porque además en los dichos hay una cosa, en los hechos parece haber otra, porque tras cada decomiso de huachicol cae una mentira de Andrés Manuel López Obrador que dijo que ya no había. Tras cada destrucción de un laboratorio de fentanilo cae otra mentira de un expresidente que afirmó que no se fabricaba fentanilo en nuestro país. Es decir, no solamente es la complicidad, son también las mentiras que envuelven al sexenio que se fue, Manuel. Y las mentiras por su propio peso están totalmente destruidas, por supuesto. Y déjame también decirte con mucha puntualidad, Manuel, que Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que tenía conocimiento de todo este andamiaje del huachicol fiscal y que además Andrés Manuel López Obrador lo fomenta desde Palacio. No es posible que no supiera. La narrativa de la mañanera, dicho también con mucho respeto, pero con mucha puntualidad, de que Ojeda denunció de manera verbal, es lo que se entiende, los actos de corrupción que se estaban dando a través de la Marina, pues obviamente eso es una narrativa para tratar de amainar el problema a un alto mando que por primera vez en la historia de México existe una acusación indirecta, pública, de que tenía conocimiento de estos actos de corrupción. O sea, por un lado el golpe, digamos, el señalamiento, la exposición de esta red, y por el otro el cobijo. A ver, ¿y por qué Ojeda mejor no empezó a denunciar a los sobrinos
que, como dice Jorge, es Vox Populi, era Vox Populi, que manejaban todo. Digo, de perdida todas lo las quitas actas de corrupción secretario en la particular, Marina. ¿no? Si tienes A ver, algún indicio, alguna sospecha. O sea, queda muy claro que este andamiaje fue fabricado, prefabricado, fabricado y con una orientación directa para quedarse con el cártel del Huachicol y crear como dice también Roberto, el cártel primero, de inicio en Tabasco y después el cártel en Palacio Nacional en el sexenio de Andrés Manuel López Y no tendría Obrador. que ser llamado a rendir cuentas, López Obrador. Yo lo que siento es que hay un manto protector. O sea, porque se les ha caído también ese manto protector, como tú bien lo dices, en las mentiras que se están derrumbando. Y a estas alturas, si todos los caminos apuntan a López Obrador, tendrá que haber un desdoble necesariamente en función de la corresponsabilidad que tenían estos funcionarios y que ya se han mencionado por parte de Roberto y Jorge de manera muy puntual. Pues, se les cayó el telón y quedaron al desnudo en términos de la gran corrupción histórica, inimaginable en este país, donde ellos involucraron a una de las instituciones más sólidas que tenemos en México, que es la Marina. Bueno, y hay otros que pueden terminar encuerados o más encuerados, porque ahí viene Hernán Bermúdez Requena, viene de Paraguay expulsado, llegará a México en las próximas horas, y si habla lo que sabe, pues va a delatar, va a exhibir, va a retratar a Adán Augusto López. Es que son dos fenómenos, lo decía Roberto, creo que era. A ver, el cártel de la Barredora es una creación sexenal, no existía antes del sexenio pasado, como el mismo fenómeno del contrabando. Existía, sí, huachicol, siempre ha existido, y durante la última etapa del gobierno de Peña Nieto sí hubo mucho huachicol, entendido como extracción de combustible de los ductos de Pemex. Eso es una realidad. No existía, por lo menos a estos niveles, el delito del contrabando. Y si uno comienza a ver toda esta trama, ves que no están separadas la Barredora de toda esta otra organización. ¿Por qué? Porque ahora sabemos también que se quitaba crudo de la refinería de Dos Bocas para llevarlo. Tú necesitabas traer petróleo, llevarte petróleo, llevarlo a Estados Unidos, refinar en Estados Unidos, traerlo. Le entraban y después todos. nos olvidamos de un punto. Es datos oficiales, entre 1/3 y 1/4 del combustible que se consume en México. Imaginemos la red que tiene que haber de distribución de compradores. Estamos hablando de apenas estamos arañando la superficie de este tema. ¿Tú crees, Manuel, que nadie se dio cuenta que en México se consumían tantos millones de litros al día, que Pemex produce tantos y que se importaban una cantidad menor? O sea, nadie se hizo esa pregunta: ¿por qué hay más consumo que producción, más importación, menos almacenamiento? ¿De dónde está saliendo matemática el sobrante? Pura, matemática pura. ¿De dónde sale? Claro. Si de repente en una fiesta hay 24 botellas de refresco vacías y solamente compraste 12, los otros 12 tuvieron que llegar de algún lado. Las trajo un invitado o salieron de la alacena. Así de fácil es esto. Durante 6 años no se dan cuenta que había más consumo que importaciones lícitas y producción de Pemex. Tan sencillo como eso. No, Desde por eso sabemos que es entre 1/3 y 1/4 parte de de los combustibles que se consumen en el país. Ahora, es déjenme, el hueco que queda en esas cuentas. Lo que estamos viendo es por decisión del gobierno de la presidenta Sheinbaum o por presión de Estados Unidos. Lo que está observándose, lo que se está destapando esta coladera repleta de lodo que desemboca en Andrés Manuel López Obrador. Esta es una presión externa, ¿eh? Porque Viene de obviamente Estados Unidos. pues, a un año del gobierno de la actual presidenta, 7 años que gobierne Morena, el segundo piso de la 4T, pues es un gran escándalo. Yo no te doy un dato. Si hablamos de 177,000 millones de pesos en un año, 2024, de este robo del huachicol fiscal, hablamos del presupuesto de la UNAM. De ese en un tamaño. año. Oye, nos va a faltar tiempo, pero van a regresar pronto, ¿no? Con mucho gusto. Son nuestros padrinos de mesa. Jorge, te vemos en Nos unos vemos minutitos. 5 A ti y a Viviana, gracias, senador. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Roberto. Gracias. Pásala muy bien, acá nos vemos mañana.